Habrá que esperar a ver, ¿no? Cómo impacta todo este tema del combustible, de algún futuro aumento, seguramente que lo va a haber. Digo, ¿cómo impacta en el resto? En las generalidades. Se sabe que cuando aumenta el combustible es una gran tracción también, por ejemplo, para el aumento de los alimentos, por el transporte. Y además, en realidad, el aumento de gran parte de toda la República Argentina con el tema del combustible. Aunque cuando estuvieron congelados también siguieron aumentando los alimentos y otras cuestiones. Así que, bueno, pero vamos a ver, seguramente que va a tener lamentablemente un impacto también para el bolsillo. Pero ¿cómo está transcurriendo la inflación, fundamentalmente en alimentos, en este mes de octubre que nos estamos despidiendo? Germán Romero, Almaceneros Córdoba, está en contacto con nosotros. Hola Germán, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Mariano, un gusto saludarte a vos y a todos los televidentes. Bueno, la expectativa del gobierno es que la inflación sea de un dígito. ¿Lo podremos esperar? No, nosotros estamos concluyendo, Mariano, nuestro informe económico y social en el día de hoy, mañana más tardar, de nuestro Departamento de Estadística y Tendencia, y ya tenemos el indicio de que la inflación va a rondar el 11%, es decir, puede ser décimas por encima, décimas por debajo, pero va a ser nuevamente inflación de 2 dígitos, es decir, quizás ya no tenga el sentido que tenía antes la barrera psicológica, porque a partir de agosto ya venimos con estas cifras superiores de 2 dígitos, ¿no? Lo cierto es que hoy tenemos una canasta básica total que va a cerrar octubre, una delimitante de la línea de pobreza en el orden de los 370.000 pesos para una familia tipo de 4 integrantes. Dentro de esta movida de precios que hubo, se destaca alimentos y bebidas, principalmente el rubro de mayor ponderación, y dentro de este rubro hay que hablar principalmente de lo que fue la suba de la carne vacuna, que tuvo un incremento superior al 30% solamente en el mes de octubre. Germán, y con respecto a aquellos que han traccionado, ¿hay alguna diferenciación en esa canasta alimentaria, en la canasta básica, de poder observar tal o cual alimento, por ejemplo, no sé, se me ocurre carne, no sé si estuvo medido este último aumento? Sí, la carne, tuvo un incremento de encima del 30%. Luego de eso, eso fue la carne vacuna. Sí, la carne de cerdo aumentó un 20%, la de pollo un 20% también, y luego de eso también se movieron lácteos, leche fluida, yogures. Los quesos cremosos blandos no han tenido sustanciales subas, pero se ha movido, como decíamos recién, lo principal que consume la familia argentina, y esto tiene un peso estadístico importante, por eso es que impacta directamente en lo que es inflación. Fuera de eso también se han movido los otros rubros, como indumentaria, mantenimiento del hogar, transporte y demás, ¿no? Todo en general con una inflación reprimida. Todavía seguimos, indudablemente, no hay forma de frenar la inflación, que sigue con 2 dígitos, es decir, sigue con ritmo altísimo. Es decir, el gobierno nacional le da un porcentaje inferior al 10%, le da 9,5%, por ejemplo, el efecto y el resultado es el mismo. Mariano, no va a variar, porque además de los indicadores económicos, nuestro Departamento de Estadística y Tendencia también releva datos sociales, es decir, las encuestas de jefes de hogares nos indican que cada mes y cada vez se va agravando más la situación alimentaria argentina, y por ende las necesidades básicas insatisfechas se potencian a medida que la inflación avanza. Ustedes hacen un dato allí, el Departamento de Estadística, que es muy interesante, que tiene que evaluar lo que vos decías, ¿no? Lo social, el endeudamiento de la familia y el gasto que realizan de un salario para poder adquirir los alimentos, ¿no? Y eso también crece mes a mes. ¿Es lo mismo que octubre? La verdad que sí. A ver, hoy estamos con problemas de abastecimiento familiar. Yo no hablo de los comercios, las familias tienen dificultades para abastecerse porque el dinero sencillamente, Mariano, no le alcanza. Estamos hablando que solamente para comer alimentos básicos, una familia de tipo de 4 integrantes necesitó durante octubre entre 215 y 218.000 pesos, indefectiblemente, que si eso hay que gastar para alimentos, más los otros gastos esenciales sin contemplar alquileres, donde la línea de pobreza se va a situar en 370.000 pesos, y pensamos cuántas familias realmente pueden tener estos ingresos, ciertamente nos vamos a dar cuenta de la situación del empobrecimiento
que se va generando todos los meses en Argentina a pasos agigantados. Germán, en algún momento, y lamentablemente lo conversábamos con ustedes, llegaban las listas de precios con retoques, con aumentos, día por medio. ¿Se estabilizó un poco semanal, lo cual también es una locura, pero se estabilizó un poco la lista de precios? A ver, Mariano, se estabilizó un poco, quizás el ritmo se distanció un poco, se espació de ese día y medio, pero digamos en resultado, en importe o en porcentaje es el mismo, digamos que sea el aumento cada 24 horas o que sea cada 36, pero el resultado final lamentablemente sigue siendo el mismo, es decir, que no difiere, solamente para decir que el ritmo frenético no es tanto, sino que es menor, pero el resultado lamentablemente en el bolsillo y principalmente en la mesa se nota cada día más, ¿no? Germán, y la otra que tiene que ver con las medidas, fundamentalmente la devolución del IVA. Dicho sea de paso, hay muchos que esto no le corresponde a ustedes, digo, pero hago un paréntesis porque hay muchas quejas de que a alguno todavía no le han devuelto absolutamente nada. Pero cierro ese paréntesis. Digo, esa situación del IVA con ustedes, los almaceneros, los comercios de cercanía, ¿ha cambiado la metodología? ¿Le ha aumentado, le ha llevado más gente, menos gente, le ha sacado? ¿Se paga mucho más con débito? Bueno, a ver, en cuanto a clientes no se incrementaron y las ventas tampoco. Sí hay que decir que como veníamos en caída libre, las ventas se ha detenido un poco esa caída en función de que la gente sí utiliza más el débito a los fines que le devuelven y cuando ha sido exitosa esa devolución reinvierten en alimentos. Digo, lo único que se ha notado una merma una detención en la caída de las ventas, pero obviamente, a ver, Mariano, este beneficio, como las ayudas sociales, como los salarios, lamentablemente son licuados o devorados por la inflación. Es decir, no se pueden ver ninguno de los beneficios cuando la inflación tan alta termina licuando todo ingreso. Y Germán, la última, para no robarte más tiempo, tiene que ver con algo que lo hablamos acá, lo hemos hablado con ustedes, con distintos protagonistas de la cadena. Se renovó precios cuidados o aumento o control de precios y demás. Es un programa que evidentemente no da resultado, ¿no? Los números están a la vista. No, ningún resultado. A lo largo de la historia de esos programas lamentablemente no han tenido ningún resultado. Menos lo tendrían, imaginemos que se hubieran aceitado los mecanismos, que hubiese sido consultado por todos los sectores, lamentablemente en este contexto inflacionario donde el gobierno pretende imponer precios por decreto, indudablemente no va a ser exitoso porque, a ver, toda la cadena productiva no puede tener precios detenidos cuando los salarios y todos los costos, incluidos las tarifas y los impuestos, se vienen moviendo todos los meses. Así que no es posible hoy congelar ni detener ninguna suba. Germán, como siempre, agradecimiento por el contacto. Un abrazo. Por favor, le agradecido se doy a disposición. Que tengan buen día.